Yo creo que sí. Bueno, bienvenidos a la ponencia Linfoma no Hodgkin de bajo grado. Linfoma folicular enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por CEPAP. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Izaskun Severio Echechipía, ¿no? Echechipía. Echechipía. Quiere decir casa pequeña en vasco. Eche es casa. Que era básica. Sí. FA Hematología del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Donostia, que será encargado para ofrecernos esta sesión. Estás en Donostia. Sí. Donostia. Bien. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a CEPAP, ¿no? por la invitación y bueno, por todo el trabajo que se hace con los pacientes, ¿no? Que bueno, pues a veces, ¿no? Los médicos, ¿no? Tenemos que, creo que, contar mucho más con la visión de los pacientes, ¿no? Y eso por suerte está cambiando, ¿no? Y bueno, para mí desde luego es muy importante, ¿no? Que haya pacientes empoderados, ¿no? Que sepan que es su enfermedad, que bueno, nosotros podemos orientar, ¿no? Porque al final tenemos el conocimiento técnico a la hora de plantear un tratamiento, pero creo que eso a veces hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y ahí, ¿no? La trayectoria vital de la persona, las creencias, los objetivos son muy importantes. Entonces hay decisiones que pueden también ser compartidas o adaptadas un poco a lo que el paciente, ¿no? Espere de la vida y no sé, ¿no? No es para todos la misma receta, ¿no? Yo creo que, ¿no? La medicina personalizada, el término, ¿no? Engloba muchas cosas, ¿no? Engloba estudiar muy bien justo la enfermedad que tiene Manuela o José o tal, biológicamente, las características para poder, ¿no? Actuar mejor frente a eso, pero también engloba el tener en cuenta un poco, ¿no? A los pacientes y que ellos también sean partícipes de las decisiones, ¿no? Entonces, por eso las asociaciones de pacientes son muy importantes, ¿no? Y creo que bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Que ahora nosotros estamos haciendo un proyecto de ejercicio físico para pacientes que reciben quimio y que tienen linfoma, y pedimos una beca inglesa muy potente y llegamos como a la última fase para la concesión de la beca y al final nos la han dado, esperemos el año que viene. Y una de las ítems un poco que más, o sea, que puntuaba y que nos penalizó mucho es que en el diseño del estudio no se había tenido en cuenta a los pacientes. Entonces vamos por detrás, ¿eh? Fíjate, no me digas. Sí. Bueno, pues los pacientes en algunos diseños, ¿no? de los estudios tal también, ¿no? Tienen que ser parte de las decisiones y aquí eso, ¿no? En España, bueno, hay cosas que están muy bien, pero en otras cosas vamos por detrás de ciertos países, ¿no? Y me llamó mucho la atención, o sea que... No participamos en el diseño, sino solo en la ejecución. Eso es. Y luego nosotros teníamos, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Una parte que sí que mirábamos cuestionarios de satisfacción y buscábamos el feedback de los pacientes después de la intervención, la adherencia, porque habían mantenido, ¿no? Pero no lo habíamos contado con ellos desde el inicio y eso nos penalizó, o sea que bueno, pero algo, ¿no? Bueno, vamos a hablar... Pero el próximo año tienes aquí una bolsa. Sí. Bueno, también es un tema cultural, quizás, ¿no? De que aquí, no sé si es porque lo hemos fomentado los sanitarios, pero estábamos muy acostumbrados a que lo que dijera el médico, la médico y la enfermera, y bueno, eso por suerte, ¿no? En todas las profesiones, en todas las profesiones. Sí, ahora la gente tiene criterio y eso es bueno, ¿no? Yo cuando veo a un paciente siempre le pregunto un poco de qué formación tiene o de dónde viene. Sí, adelante. Porque para mí el que, ¿no? el paciente o la paciente tenga información y esté al tanto de su enfermedad y sea, ¿no? Muy consciente y se informe, es algo que no me intimida, al revés. O sea, es algo que va a facilitar que el tratamiento sea mejor. Nosotros no somos perfectos, podemos a veces, ¿no? Que se nos pasen cosas y que el paciente ahí te esté marcando un poco, yo creo que es muy importante, ¿no? Hay gente que se siente intimidada, ¿eh? Y para mí nada, o sea, al revés, creo que es algo muy relevante, ¿no? Que los pacientes también sepan de su proceso, se informen, ¿no? Y eso es bueno porque hace que todo vaya mucho mejor, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de los linfomas, ¿vale? Entonces, bueno, un linfoma, ¿qué es? ¿No? Un linfoma es un tipo de cáncer y es un cáncer que se crea del sistema linfático. El cáncer, así muy simplificado, ¿qué es? Nosotros, las células normales de nuestro cuerpo crecen, se especializan en hacer su función, pues una célula del aparato digestivo, pues para absorber los nutrientes, una célula del sistema inmune, pues se especializa en detectar cosas extrañas de nuestro organismo, normalmente agentes infecciosos, un virus, una bacteria, se especializa para atacar a esta infección, luego tiene sus hijos y se muere, ¿vale? La célula es como las personas, ¿no? Entonces, ¿el cáncer por qué se genera? Porque en ese proceso de especialización, de diferenciación frente normalmente una infección, pues de repente hay un error en esa maquinaria y esa célula, bueno, se vuelve como loca y se dispara y empieza a tener un montón de hijos iguales, o sea, se replica, o sea, tienen más hijos de lo que debería tener, todos iguales, y esas células se acumulan en algún sitio, ¿vale? Generando una lesión, una masa, un tumor, ¿vale? El cáncer es un poco eso, es una célula que se vuelve loca, que se replica, que tiene hijos más de la cuenta y por tanto se acumula en un sitio y encima no se muere, o sea, no hace la función normal, o sea, vive más de la cuenta y tiene más hijos y eso es el cáncer, un poco muy simplificado, ¿vale? Entonces, en el caso de los linfomas, la célula esa que se vuelve loca, prolifera y genera como pequeños tumores, es una célula del sistema inmunológico, que en los linfomas son los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos son unas células que salen del hueso, de la fábrica de la sangre, como el resto de las células de la sangre. De ahí van por la linfa a los ganglios. Los ganglios es como la casa donde están como esperando. Así viene una infección, un virus, una bacteria, se activan, se especializan en atacar a esa bacteria y pasan, ¿no?, por la sangre y tal al resto de los tejidos y nos defienden y luego se mueren. Pues ese linfocito que ha salido del hueso va al ganglio. El ganglio es como las casas que están pegadas a todas las arterias y las venas llenas de linfocitos esperando a hacer esa función de defendernos. Pues lo que solemos ver es que esos ganglios y tal se inflaman y realmente por debajo de eso no hay una infección, sino que lo que hay es que ese linfocito se ha vuelto loco y empieza a tener un montón de hijos, ¿vale? Por tanto, son un tipo de cáncer que se genera en los linfocitos del sistema linfático, ¿vale? Los linfocitos son de dos tipos, linfocitos B y linfocitos T, ¿vale? El sistema inmune y luego hay otras células, NK y tal, pero sobre todo son linfocitos B y linfocitos T. El linfocito B es esa célula que cuando nosotros, ¿no?, entra una infección en el cuerpo, hace como una superespecialización para crear anticuerpos, que son como unas proteínas que se pegan a las bacterias, a los linfocitos y las destruyen, ¿vale? Entonces, los linfocitos B están continuamente activándose para defendernos frente a infecciones, frente a virus y bacterias, y en ese proceso de diferenciación, de especialización para defendernos, de repente hay un error ahí en esa maquinaria de producción y el linfocito se dispara y produce un linfoma, ¿vale? Por tanto, casi todos los linfomas que tenemos son de origen B, se originan en los linfocitos B, ¿vale? También hay linfomas que se generan en los linfocitos T, pero son mucho menos frecuentes y en general son de más difícil tratamiento, ¿vale? La mayoría de los linfomas son de origen B, ¿vale? Dentro de los linfomas hay como dos grupos, que es el linfoma del Hodgkin, que es como el famoso, ¿no?, que es el 10% de los linfomas, y luego los no Hodgkin, que son el 90%. Yo cuando diagnosticamos de un linfoma no Hodgkin, que es mucho más frecuente en la población, siempre los pacientes vienen como con el mensaje de que el bueno es el Hodgkin y el malo es el no Hodgkin, o algo así. Eso no es así, ¿vale? Dentro del no Hodgkin, que es el más habitual, hay un montón de subtipos, ¿vale? Diferentes, y luego es que no se puede dar un pronóstico así general.
los Hodgkin se curan todos y los no Hodgkin no, depende del subtipo del linfoma, que hay un montón de subtipos, depende de la persona, depende de la enfermedad que tenga, ¿no? O sea que no se puede, o sea, entonces es verdad que el Hodgkin es un tipo de linfoma de gente muy joven, que se diagnostica muy en estadios localizados y se curan muchísimo, el 90%, ¿vale? Pero de los no Hodgkin también hay muchas opciones, ¿vale? Dentro, este es un poco el sistema inmune que os he contado, ¿no? ¿Vale? El sistema inmune es un sistema, ¿no?, que está por todo el cuerpo, lo forman los linfocitos y los ganglios que están pegados a esas casas en todo el cuerpo, y luego también está el timo, que el timo es un órgano que está entre los dos pulmones y que con la edad se va atrofiando. Los niños y los adultos tienen un timo muy grande, y el timo es como un órgano, es como si fuera un ganglio muy grande que ayuda un poco en ese proceso de diferenciación, de especialización de las células. Pues es un órgano muy importante, y de hecho muchos linfomas, como es como su casa donde hacen ese proceso de especialización, pues muchos se generan ahí, sobre todo los Hodgkin y tal, vienen del timo, ¿vale? El bazo también es como un superganglio, ¿vale? El bazo es como si fuera un ganglio grande, y por eso muchas veces los linfomas, aparte de ganglios aumentados, suelen tener el bazo aumentado, porque está lleno de linfocitos. Es como que ese linfocito que se vuelve loco se acumula y hace como un tumor en los sitios que normal también suele estar el linfocito, ¿vale? Todos los ganglios, el timo y el bazo, ¿vale? Es parte de la expresión de los linfomas. Bueno, dentro de los linfomas no Hodgkin hemos dicho que 10% Hodgkin, 90%, la gran mayoría son no Hodgkin, y casi todos se generan, o sea, salen del linfocito B, el linfocito B que se vuelve loco y produce esos aumentos de los ganglios, ¿vale? Ahí en los no Hodgkin hay como muchas clasificaciones. Nosotros clasificamos las enfermedades según cómo es el linfocito, los marcadores que tienen. Ahí, ¿no?, cuando hacemos el diagnóstico, que ahora comentaré, esas biopsias las ven los patólogos, y ahí, bueno, pues ellos saben qué apellidos tiene esa célula, y con eso y con datos de las alteraciones genéticas que tienen, tal, hacemos como una clasificación, ¿vale? Que es ahora se utiliza la clasificación de la OMS, que es como que aglutina un poco todo eso, ¿no? El aspecto de la célula, los marcadores que tiene, que nos dice el patólogo con tinciones, las alteraciones genéticas, que esas alteraciones son alteraciones que ocurren en esa célula y qué es lo que produce, como es como un fallo y que produce la enfermedad. Pues eso lo podemos ver, y eso tiene valor también pronóstico, y con eso se hace esa clasificación, ¿vale? Pero había una clasificación antigua que la seguimos utilizando, que era un poco la presentación clínica de los linfomas, y que los no Hodgkin hay como dos tipos totalmente diferentes: los linfomas agresivos, que son linfomas que crecen muy rápido, y los linfomas indolentes o crónicos, ¿vale? Hay como dos grupos muy importantes, los agresivos y los crónicos, y dentro de cada eso hay como subtipos, ¿vale? Entonces, los agresivos, el paciente o la paciente va muy rápido al médico, porque es un ganglio que le aparece, y que sí, o sea, eso va creciendo, pero semana a semana, ¿vale? O sea, ya el comportamiento clínico, lo que nota el paciente, ya traduce un poco lo que está pasando en ese linfocito, que está como loco replicándose, teniendo hijos, y entonces por eso crecen muy rápido los ganglios, ¿vale? De esos subtipos, el linfoma difuso de célula grande B, que has comentado antes que tiene una conocida tuya, es el más habitual, ¿vale? De los agresivos, es el que más vemos, ¿vale? Y de los indolentes crónicos hay diferentes subtipos, y el más frecuente también es el linfoma folicular, ¿vale? Es un subtipo de los no Hodgkin y de crecimiento lento, crónico. Los pacientes, es que es súper importante escucharos, te cuentan muy bien, o sea, yo tengo aquí un ganglio que pensaba que era por una infección y tal, y de repente, es que lo tengo desde hace 10 años o 5 años, y de repente hay días que me crece y otras veces que baja, y últimamente, bueno, pues he acudido al médico porque va creciendo muy lento, pero ya no baja, va creciendo. Eso ya como te lo cuenta el paciente, ya no puede ser un linfoma agresivo, ¿vale?
Y por tanto, bueno, luego hay que demostrar el subtipo que es por la biopsia y el diagnóstico nos lo dan los de anatomía patológica cuando ven la muestra, pero el comportamiento clínico es muy diferente, ¿vale? Bueno, los linfomas en general no son súper frecuentes, no es como el cáncer de próstata o el cáncer de mama, que son muy, muy frecuentes, pero dentro de todos los tumores, los linfomas en general son la sexto cáncer más frecuente, ¿vale? Y supone, bueno, solo un 3% de los cánceres, ¿vale? De los linfomas no Hodgkin, el folicular es el más frecuente de los crónicos y de todos los no Hodgkin es como un cuarto, el 25% de los linfomas que tenemos, ¿vale? Bueno, más o menos parece que hay como un aumento del diagnóstico del linfoma folicular, pero bueno, yo no sé si esto es porque ahora se diagnostica mejor a las personas, ¿no? Es que antes, no sé, aquí hay gente muy joven, pero los que tenemos más edad, ¿cuánta gente, no? Teníamos muy conocido que, sí, se murió y tal, y no hay un diagnóstico. Ahora yo creo que se diagnostica mejor a las personas, ¿no? Y por tanto, y luego estos linfomas, como todo el cáncer en general, son enfermedades de gente mayor, o sea, es de gente de más de 60, 65 años. También tenemos foliculares con 30 años, pero no es lo habitual. Por tanto, ahora como la gente vive más, también tiene más cáncer, ¿no? Y también los cánceres se tratan mejor y la gente vive más con el cáncer. Por tanto, bueno, hay un poco este tema que realmente sí que hay un aumento de la incidencia, ¿vale? Pero bueno, yo creo que también es porque hay más diagnóstico, la gente vive más y la gente es mayor, ¿no? Y entonces por eso hay más linfoma, ¿vale? Cuando yo diagnostico un linfoma en general y un linfoma folicular, la primera reacción natural es como intentar buscar una explicación, ¿no? Pues ¿qué habré hecho yo para merecerme esto, ¿no? Es que tenemos, no sé si culturalmente o la cultura cristiana es muy así, ¿no? De que todo es como causa-efecto, pues esto no tiene una causa, ¿vale? O sea, no hay ni un factor de riesgo. O sea, así como hay cánceres en los cuales, ¿no?, tus hábitos de vida, lo que no te hayas cuidado, no impacta, ¿no? Si eres muy fumador, pues tienes más probabilidad de tener un cáncer de pulmón. Si haces una dieta solo con carne, comes mal, pues más cáncer de colon, etcétera. Pero aquí no hay ningún factor de riesgo. De hecho, no tiene ninguna explicación. Tampoco hay un factor familiar hereditario, ¿vale? Esto te tocas una lotería, es un linfocito que se vuelve loco y te ocurre esto, ¿vale? Por tanto, bueno, no hay una herencia y no hay ningún factor de riesgo, ¿vale? Yo siempre les digo a los pacientes, hombre, pues es que es como, se vive como una culpabilidad, es que yo siempre me he cuidado mucho, no he hecho una vida muy sana, tal, y ahora me toca esto. Bueno, pues esto es la vida, ¿no? El riesgo de vivir y lo fascinante también de la vida, pero nos puede tocar a todos, ¿vale? Sí que es verdad que si tú te has cuidado, estás en mejores condiciones, no has fumado mucho, no has hecho muchísimos excesos, es una persona, ¿no?, que haces actividad física, tal, pues probablemente si te tenemos que tratar va a ser mucho más fácil tratarte a ti que a una persona que no se ha cuidado nada. Por tanto, bueno, siempre lo que hacemos nosotros sí que impacta un poco, ¿no? Bueno, pues te ha tocado, pero probablemente si tienes hábitos saludables y tal, vas a tener menos complicaciones, va a ser más fácil ponerte las dosis que corresponde del tratamiento y probablemente la eficacia de eso va a ser mejor, ¿vale? Bueno, luego otra cosa, no es contagioso, ¿vale? Esto es un linfocito que se vuelve loco y no se contagia de unos a otros. También creo que es importante, ¿no? O sea, estas enfermedades no se pasan, ¿no?, ni siquiera por una transfusión. Esto lo tiene cada persona y no se transmite, ¿vale? Bueno, normalmente los pacientes, ¿por qué acuden? ¿Vale? Lo normal es que acudan porque te sale un bulto que es un ganglio que aumenta de tamaño, ¿vale? Bultos podemos tener todos, adenopatías, porque los ganglios normalmente son reactivos cuando uno tiene una infección de garganta, los ganglios de aquí, los linfocitos se ponen a defendernos y aumentan de tamaño, ¿vale? Esto suele ser un aumento de tamaño de un ganglio que no tiene relación con ninguna infección, ¿vale? De hecho, cuando nos exploramos de infecciones antiguas también podemos tener pequeños ganglios todos, ¿no? Pues en el cuello, de una amigdalitis pasada, de una infección de la boca. Eso no, esto es un ganglio que ya es de tamaño llamativo y que va creciendo, ¿vale?
como he comentado, los linfomas foliculares, como crece muy poco y nuestro sistema inmune también, el resto de los linfocitos que no son tumorales, también hacen como de freno, ¿vale? Por tanto, los pacientes te cuentan que el ganglio de vez en cuando crece, o sea, es como que hay los linfocitos que se han vuelto locos, crecen mucho y aumenta el ganglio, pero luego el propio cuerpo también contiene y frena y en momentos dados pues puede incluso bajar de tamaño, ¿vale? Eso en un linfoma agresivo no pasa nunca, ¿vale? En un linfoma no Hodgkin de célula grande, el paciente, o sea, tiene un bulto aquí y cada semana eso va aumentando porque es muy agresivo, ¿vale? Bueno, siempre en los linfomas, si vais o sea, si alguien ha ido con esto, siempre la pregunta típica es si tienes síntomas B. Los síntomas B es esas células que se vuelven locas, producen como una inflamación en el cuerpo y esa inflamación puede dar fiebre, ¿vale? Entonces, siempre preguntamos, ¿has tenido fiebre sin infección? Otro síntoma de esa inflamación que producen esas células es como que nos consumimos, o sea, hay como un metabolismo exagerado y sin hacer ninguna dieta y tal perdemos peso, ¿vale? Pérdida de peso, ¿vale? Que no es que no hay ningún motivo para justificar, no has hecho una dieta, no has tenido un problema, no te han echado del trabajo, o sea, si hay una causa que justifique la pérdida de peso, pues eso no es un síntoma B, pero sí que a veces la pérdida de peso sin una causa puede ser como un síntoma de la enfermedad. Y luego hay otro síntoma muy específico que es la sudoración profusa, ¿vale? Eso es muy inespecífico porque tú si preguntas a alguien y más de cierta edad, de menopausia, ¿no? Todo el mundo suda un poco o el día que cambia ¿no? la temperatura y de repente tienes el edredón y, ¿no? O sea, la sudoración profusa cuando es por esa inflamación que produce la célula tumoral suele ser exagerada, o sea, el paciente te cuenta que se tiene que cambiar el pijama o las sábanas, o sea, es algo llamativo, ¿vale? O sea, que no es sudar, todos sudamos algún día y eso no, o sea, cuando es enfermedad es algo diferente, ¿vale? Es como muy llamativo, ¿eh? Entonces, en los linfomas indolentes estos síntomas de pérdida de peso, sudoración, son muy, muy raros, ¿vale? Porque eso ya es cuando el paciente tiene mucha enfermedad y normalmente cuando diagnosticamos no hay tanta enfermedad como para tener síntomas B, ¿vale? Los linfomas agresivos sí que ahí sí suele haber los síntomas B, pero en el folicular no es muy habitual al diagnóstico, ¿vale? El tener estos síntomas. También puede ser un hallazgo, de repente ahora se hacen muchas pruebas, ¿vale? Entonces, a un paciente que le están mirando, le han hecho un escáner porque tiene la vesícula mal o por otra cosa, de repente aparecen unos ganglios más grandes de lo normal. Todos podemos tener pequeños ganglios, pues hasta de centímetro y medio, así, pero de repente, pues es muy típico. Por ejemplo, en un control de pacientes que tienen algún problema en la aorta, aneurismas, así, gente mayor, que les hacen controles los de vascular para ver si el aneurisma ha crecido y tal, y de repente que aparecen unos ganglios, ¿vale? A veces es un hallazgo en una exploración que se ha pedido por otro motivo. Y entonces, bueno, pues les biopsian y el paciente está asintomático y aparece este linfoma, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos un ganglio aumentado, no hay una causa, no hay una infección, el paciente no te cuenta algo que justifique eso, pues hay que intentar biopsiar, ¿vale? Las biopsias normalmente solemos sacar el ganglio entero o un trozo de ganglio, ¿vale? Luego, ahora los radiólogos, hay equipos de radiología muy buenos, gente que hace ecografías y, por ejemplo, si yo qué sé, quitar el ganglio es muy difícil o supone ¿no? Muchos riesgos, mucha iatrogenia para el paciente, pues a veces los radiólogos lo que hacen es una biopsia de aguja gruesa, que es guiado por eco, o sea, localiza una zona que igual abrir y sacar el ganglio, pues si por ejemplo un ganglio que esté muy profundo en la axila o que esté muy metido pues dentro, pues debajo por ejemplo, de la clavícula o más para adentro, pues ahí no vamos a hacer cirugía porque es muy agresivo para los pacientes. Entonces, lo que hacemos es los radiólogos, guiados por eco o por escáner, localizan la zona y hacen una biopsia, sacan como unos trocitos de 5 milímetros, ¿vale? Para nosotros, así como para el diagnóstico de un cáncer de mama o tal, sacar una célula es suficiente, para nosotros necesitamos como ver un trozo de tejido muy importante para hacer ese subdiagnóstico, ¿vale? Una célula no nos sirve, tenemos que tener siempre un trozo de tejido.
Bueno, entonces lo ideal es sacar el ganglio, pero si es muy agresivo para el paciente, otra opción es hacer una biopsia guiado por eco o que hacen los radiólogos, ¿vale? Hacen como con una pistola y en general yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿no? Si ha sido muy agresivo y tal, y la verdad que la biopsia aguja gruesa normalmente lo hacen muy bien con anestesia local y el paciente no sufre mucho, entonces es una alternativa, ¿vale? Si es un ganglio muy fácil de sacar y no va a quedar mucha cicatriz y tal, preferimos intentar sacar porque siempre tener un buen material para el diagnóstico es muy importante, ¿vale? Porque a veces por escatimar y por tener, a veces puede haber errores o ver todo el ganglio, en el mismo ganglio también puede haber como cosas diferentes y para los patólogos insisten mucho, ¿eh? Es verdad que los patólogos no están con el paciente y a veces no se dan cuenta de lo que supone esto para el paciente, pero creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? De que no sea muy agresivo para el paciente el sacar el ganglio, pero eso también, el tener un buen material para hacer el buen diagnóstico es muy, muy importante, ¿vale? Y guardar material. A veces, si sacamos solo una pequeña muestra justo para el diagnóstico es suficiente. Pero luego esto va avanzando y van apareciendo como nuevos tratamientos que según el tipo de cómo es la enfermedad, pues se pueden utilizar o no. Entonces, tener siempre material de sobra para poder hacer nuevas cosas es interesante, ¿vale? Entonces, yo esto lo negocio con los pacientes, ¿no? Si el paciente me dice, no, yo no quiero pasar, me da mucho agobio, y, a ver, vamos a intentar hacer una biopsia aguja gruesa y evitar el sacar el ganglio, pues bueno, también no se habla y se negocia, ¿vale? Bueno, por tanto, siempre la biopsia es lo que nos da el diagnóstico, ¿vale? Esas biopsias luego los patólogos hacen sus tinciones y tal, y nos dicen, pues esto es un linfoma no Hodgkin, indolente, es un folicular. ¿También vale punción de médula ósea o esto es otra cosa? Cada vez hacemos menos. La punción de médula ósea, como esas células salen del hueso, van al ganglio, es bastante frecuente que pueda haber afectación del hueso, ¿vale? Y eso antes se hacía mucho para hacer el estadiaje, para ver la extensión de la enfermedad, ¿vale? Para ver la extensión de la enfermedad hacemos dos cosas. Hacemos un PET-TAC para ver, ¿no? Qué extensión, qué afectación de ganglios tiene en esa persona. El PET-TAC es como, el TAC es una cosa, el escáner, que se pone un contraste y se ve si los ganglios están aumentados de tamaño. Y ahora hacemos más PET-TAC, que es, hacemos un escáner también y luego hacemos, con el PET lo que se suele poner es una molécula, un azúcar con una radiación y ver cómo captan los tejidos esa radiación. Entonces, el PET respecto al escáner ve igual cuando hay afectación fuera del ganglio, lo normal del linfoma es que afecta solo a los ganglios, pero también puede haber afectación de otros tejidos y eso a veces en el escáner es más difícil de ver y el PET tiene más sensibilidad, detecta mejor si hay afectación fuera, ¿vale? A veces, por tanto, ahora hacemos PET-TAC y antes hacíamos biopsia del hueso para ver, sacamos un cilindro del hueso para ver si el hueso estaba afectado. Entonces, ahora el PET es tan sensible que puede ver también la afectación del hueso y que no se podía ver en el escáner. Por tanto, no es imprescindible en el estadiaje hacer una biopsia de hueso, ¿vale? Hay gente que sigue haciendo. Yo, si no me va a cambiar el tratamiento del paciente, si no, el paciente hay que tratarlo, que ahora comentaré cuando tratamos, si no me va a cambiar mucho no lo hago. No, porque me parece una prueba muy agresiva para los pacientes, súper dura. Yo me planteo mucho, o sea, que todo lo que hacemos sea necesario, porque me va a cambiar una actitud en el paciente o va a tener, y si no es necesario, o sea, yo bastante ya sufrí, o sea, me planteo mucho cada vez que pido una cosa, realmente qué me va a cambiar, tanto en el seguimiento como en el planteamiento del tratamiento, si eso va a cambiar el número de ciclos que voy a hacer o no, y si no, no lo hago. Perdona, yo es que lo tenía en huesos, o sea, lo tenía bastante avanzado, bastante extendido, Sí. Y entonces Te hicieron en el hueso. Las biopsias Para hacer el diagnóstico. De la médula fueron bastantes, Ya. pero yo creo que era porque era más en hueso, ¿no? Sí. Como dices tú, Sí. en los demás sitios a lo mejor no hace falta, Sí. ¿no? Sí, eso es. Luego hay que individualizar, ¿vale? Claro. Pero yo sí que a veces pienso que
o sea, hacemos tantas cosas, ¿no? Que a veces es duro una biopsia de hueso, ¿no? No, me hicieron Pero luego, Me igual hicieron si no el tenía escáner, ganglios, el el todo. diagnóstico hay que hacer en el hueso. Igualmente, Si no ¿no? tenía en Sí. otro sitio, pues ahí, ¿no? Siempre hay que sacar un tejido para tener la certeza. Sí, Por eso tanto, pero bueno, si no hemos sacado un ganglio y tenemos claro, en el PET también se ve la enfermedad y tal, no siempre es necesario hacerlo, ¿no? Sí, eso es. Luego hay que individualizar, Para ¿vale? mí fueron todos, escáner, PETA y lo otro, Sí. varios, Eso es. que estaba muy extendido por todos los lados. O sea, Sí. Yo he tenido el folicular, el de bajo grado, y asintomática y todo, y me hicieron todo. Lo de la médula y todo, es horrible, la prueba, ¿verdad? sí. Y a lo mejor, como que tú dices que no, a lo mejor no era muy necesario, pero Por eso, ¿no? lo que A ver, luego también sacan hay muchas el escuelas. ganglio y todo. Yo, o sea, me planteo mucho que eso es. O sea, hay gente también, ¿no? Entre los médicos también somos todos, o sea, es como muy académico hacer todo. Yo me planteo hacerlo porque sé que es una prueba dura siempre y cuando me va a cambiar el manejo del paciente, ¿no? Y si no, pues además lo escribo en la historia, ¿no? Pues no hago biopsia porque realmente no va a cambiar y se lo explico al paciente, ¿no? Hay otros que hacen todo tal, bueno, así, hay como, ¿no? Me imaginé al decir tú eso, que a lo mejor si lo tienes en otro lado, o es un linfoma en otro sitio, que no es en hueso, o en este caso, al ser la médula ósea, pues es como más como por hueso, que a lo mejor era por eso, por lo que me lo Sí, habían sí, que hecho. siempre hay que, ¿no? Que a lo mejor que otros en otro tiene una lado no lo hacen explicación, tanto de eso es. médula ósea. Luego las biopsias del hueso se hacen con anestesia local, ¿no? O sea, ya lo que te duele es, o sea, lo que rodea el hueso por fuera es el periósteo y entonces anestesias eso y la piel y luego sacas un trocito. Pero es una prueba desagradable porque o sea, al final el paciente nota que estás ahí. Desacostumbra uno. Sí, Ahí, bueno, la también se puede primera- intentar la hacer primera con hay alguna sedación, ¿no? asustadísima, pero luego O ya sea, dices, bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, hacemos con agradable no es. sedación. A mí me parece, sí, nosotros hacemos sedación. O sea, es igual que para una colonoscopia, un dormir y tal, claro, complica, necesitas anestesista, tal, pero a mí me parece una prueba dura. Y no sé, es verdad que solo, ¿no? Es mucho más complicado porque, ¿no? Tiene que ver el anestesista, tal, pero nosotros cuando hacemos intentamos hacer con sedación porque me parece que es duro para el Sí, pero el paciente. Ventas también tiene lo suyo. Porque le tiras ahí un tiempo. Sí, pero no duele por lo menos. Y lo otro, Ya. La que está joroba de hueso es tela. No, pero no duele, como dices tú. sí. Me pasa que me diagnosticaron hace 7 años y me hicieron la de médula, Sí. pero ahora tenía una recaída y esta vez no. Entonces Ya. me parece por lo que dices tú, ¿no? Sí, hay que negociar, o sea, no es ni todo o nada, hay que individualizar. Exacto. Eso es, ¿no? Se van cambiando también. Bueno, Sí. luego, eso, siempre hacemos analítica, ¿no? Una analítica general, porque la analítica a veces se puede ver cuando hay mucha enfermedad, hay parámetros también que pueden aparecer, pues la LDH es una enzima que aumenta con la enfermedad, pero no siempre, hay gente que tiene una analítica perfecta y hay gente que me dice, jo, tengo un linfoma y va al médico y todo perfecto, bueno, eso es bueno. O sea, el que no repercuta en los análisis quiere decir que no es tan avanzado, ¿vale? Pero es verdad que tú puedes tener un ganglio con enfermedad y una analítica perfecta, ¿vale? Porque el diagnóstico es por el aumento del tamaño. Eso cuando hay mucha enfermedad repercute y se ve, ¿no? Cuando hay afectación del hueso, igual no hay sitio para las otras células y eso produce anemia porque bajan las células rojas o las plaquetas, pero tener una analítica normal es compatible con tener un linfoma. Sí, lo que pasa que, bueno, es bueno también, ¿no? En cambio, si hay un paciente que tiene bastante enfermedad y, por ejemplo, sube la LDH, otros parámetros, con el tratamiento eso también podemos ver que está respondiendo porque se va a normalizar, ¿vale? Pero hay gente que nunca tiene analítica perfecta, ¿vale? Luego siempre pedimos, si vamos a poner tratamiento, estudios de virus pasados, de hepatitis, de VIH, por si acaso, porque si por lo que sea tienes una enfermedad pasada, a veces cuando ponemos tratamientos los virus están como dormidos y se pueden reactivar y por eso hay que pedir. La mayoría de la gente no tiene nada, pero bueno, la gente hace un tiempo, por ejemplo, a veces detectamos que han pasado una hepatitis C y no se han enterado, ¿no? La hepatitis C se transmitía
con las inyecciones. Aquí hay gente joven, pero mi madre era médico y siempre, ¿no? Las inyecciones que se ponían en la mili, los que iban a la mili, o antes se utilizaba mucha inyección intramuscular. Mi madre inyectaba a gente, hervía las jeringas y eso no inactiva la hepatitis C. Entonces hay mucha gente de aquellas inyecciones que se ponían que de repente le haces un estudio y tiene una hepatitis C. Pues el virus Epstein-Barr también te lo miran. No solemos mirar para esto, no solemos mirar. Así sí que hay linfomas que pueden tener relación con el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis, pero en este caso no solemos hacer. Y bueno, y luego el PET-TAC y luego la biopsia, lo que hemos comentado, eso sería el estudio de extensión. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me preguntaron qué infecciones había tenido en mi vida y tal, y una de las más grandes fue la mononucleosis. Me dijeron, no tiene por qué tener relación. No. Hay linfomas que sí que tienen, que cuando hacemos el estudio en la biopsia, tienen el virus de la mononucleosis, el Epstein-Barr, en la célula. No está claro qué relación tiene con el desarrollo, porque mononucleosis pasamos todos como una gripe, o sea, que hacen unos anticuerpos y todo, o sea, hay algunos que lo pasan mal y se diagnostican, ¿no? Con hepatitis, con mucho cansancio, esos, ¿no? Pero la mayoría yo he pasado y no me he enterado, es como un catarro normal, ¿vale? Entonces, de esos millones de personas, pues habrá una predisposición a esa persona que el virus como que, ¿no? Una predisposición que tenía como que provoca el linfoma, ¿vale? Eso suele ser el Hodgkin y tal, que vemos que el Epstein-Barr tiene algo que ver, pero bueno, no es una relación directa porque Epstein-Barr positivos somos todos, ¿no? Y porque algunos desarrollan, otros no, hay algo ahí con los virus que sí que tiene que ver, pero en folicular en principio no. Y yo, por ejemplo, que tuve el Hodgkin y el folicular, sí. Era el Hodgkin y el folicular, entonces ahí sí que tendría un poco de relación. Está claro, o sea, es verdad que el virus está ahí, pero no está clara la relación, ¿no? Si realmente eso es lo que provocó la enfermedad o no. Bueno, no sabemos muy bien, ¿vale? Bueno, entonces, cuando se diagnostica lo que hacemos es ¿no? El estudio de extensión, ver, ¿no? Los ganglios están por todo el cuerpo, entonces pueden estar todos afectados. Entonces, con el PET-TAC lo que vemos es la extensión de la enfermedad, ¿vale? Y siempre se pone estadio 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Eso, bueno, es importante porque en base a eso y los síntomas podemos decir que si el paciente requiere tratamiento o no. Un estadio 1 es cuando solo tienes una zona afectada, ¿vale? Por ejemplo, el cuello, el lado izquierdo, todo es un estadio 1. Aunque tengas varios ganglios, es solo un territorio, ¿vale? Un 2 es cuando tienes dos territorios o más, pero en el mismo lado, todo arriba o todo abajo, ¿vale? O sea, todo en el tórax o el cuello, o sea, por encima del diafragma, por abajo, eso es un 2, ¿vale? Un 2 es, pues, tener aquí, del lado derecho, izquierdo, en el mediastino, pero todo en el tórax. 3 es cuando tienes arriba y abajo, y 4 es cuando ya la enfermedad sale del ganglio, cuando afecta otros tejidos, porque claro, el sistema linfático sobre todo está en los ganglios, pero también está en otros territorios, o sea, linfocitos tenemos por todo. Entonces, cuando hay una afectación fuera de los ganglios, pues el hueso, eso es un 4, o cuando tienes un pequeño nódulo en el pulmón o en el hígado, eso es un 4, ¿vale? O sea, pero bueno, a ver, yo siempre les digo, ¿no? A los pacientes, en hematología en los linfomas no hablamos de metástasis porque el sistema linfático está por todo. Por tanto, o sea, no es que sea una metástasis, es que puede afectar todo. Y eso, a pesar de tener un estadio muy avanzado, el tratamiento es súper eficaz. Esto no ocurre en otros tumores. En los tumores sólidos, si ya tú tienes una afectación fuera, ¿no? En la mama, en otro sitio, pues eso a veces es sinónimo de que hay tratamientos eficaces pero que no te podrás curar o tal. Aquí, como un sistema inmune, ¿no? Está por todo el cuerpo esos linfocitos, pues bueno, tiene importancia, pero no es tan relevante, ¿vale? O sea que el estadiaje, bueno, es importante, pero bueno, tiene valor pronóstico, pero a pesar de estadios avanzados, pues el tratamiento puede ser muy eficaz, ¿vale? Bueno, ¿cómo se trata este linfoma, ¿vale? Bueno, pues no hay un tratamiento estándar, ¿no? Nos comentabas que a veces, ¿no? Tras un diagnóstico y se hace un plan, puedes pedir una segunda opinión y 3 médicos decirte cosas diferentes, ¿vale?
Bueno, lo que hay que ver es un poco, ¿no? El estadio de las personas, la edad, el estado general de los pacientes, ¿vale? Como es un linfoma de crecimiento lento, sí que tenemos tratamientos muy eficaces. O sea, los tratamientos hacen que esa célula desaparezca y que los ganglios bajen de tamaño. Pero cuando la célula va creciendo muy, muy lento, sí que responde al tratamiento, pero es muy difícil de erradicar, de curar. O sea, entonces, en principio, el linfoma folicular, por lo menos hasta ahora, es una enfermedad que sí que hay un montón de tratamientos eficaces, pero siempre lo que se consigue es tratar y que los pacientes estén un tiempo sin enfermedad. Un tiempo puede ser 10, 12 años, o sea, muy prolongado, pero lo normal es que quede alguna célula microscópica que no seamos capaces de verlo y que los pacientes puedan tener recaídas, ¿vale? Que vuelva a aparecer. Eso es lo normal del folicular, ¿vale? Hay pacientes que les tratamos y están muchísimos años sin aparecer, pero lo normal es que vuelva a aparecer, ¿vale? Y cuando vuelve a aparecer hay posibilidad de retratamiento muy eficaz y hay muchas opciones, ¿vale? Pero es muy difícil de erradicar. Por eso, cuando los pacientes no tienen muchísima enfermedad, no se diagnostica, pues tienes 3 ganglios y no tienes ningún síntoma, no tienes síntomas B, no tienes nada, se puede hacer actitud expectante, vigilancia solo para el paciente, ¿vale? Porque nadie ha demostrado que, aun para un paciente, por tratarlo antes si está sintomático y no tiene mucha enfermedad, que vaya a ir mejor, ¿vale? Por tanto, a veces hacemos solo vigilancia. Hay pocos pacientes que se pueden diagnosticar en estadios localizados. Lo normal es que cuando tú notas un bulto, ya cuando te hacen el PET haya bastante afectación, ¿vale? Pero hay algunos pacientes que por lo que sea, pues el bulto te sale en un sitio muy llamativo, entonces vas pronto al médico y ahí es un estadio localizado, un 1 o un 2. Entonces, esos pacientes se puede plantear hacer radioterapia, ¿vale? Porque a veces la radioterapia, cuando hay muy poca enfermedad, puede ser incluso curativa, ¿vale? Entonces, en estadios localizados, aunque el paciente esté asintomático, podemos hacer solo radioterapia para intentar curar al paciente, ¿vale? En esos pacientes sí que hacemos el PET y sí que haría biopsia de médula ósea para confirmar que en el hueso no hay nada, ¿vale? Y que no se nos escapa nada, porque si hubiera una célula microscópica en el hueso no tendría sentido radiar, ¿vale? Hay que demostrar que no hay más enfermedad, que solo hay esa zona que vamos a radiar y que el hueso también no está afectado. Ahí, por ejemplo, tiene sentido para confirmar que el estadio es muy localizado, hacer la biopsia para ver que a nivel microscópico, aunque no se haga en el PET, no haya nada, ¿vale? Entonces, en estadios localizados se puede hacer radioterapia, ¿vale? Hay pacientes que se pueden llegar a curar, pero son el 40% así, ¿vale? Porque nosotros, aunque en el estadiaje no veamos que haya en otros territorios y la biopsia está limpia, probablemente haya alguna célula por ahí, que es lo que hace que el paciente recaiga, ¿vale? Entonces eso les explicamos a los pacientes, bueno, vamos a hacer radioterapia porque es una zona buena para radiar, no es muy agresivo para el paciente, es posible que te curas, pues es posible que pueda volver a aparecer la enfermedad y eso nos pasa, ¿vale? Pero hay gente que con radioterapia se puede llegar a curar. Bueno, entonces, en estadios en el resto de pacientes, aunque tenga estadio 3 y 4, si el paciente no tiene ningún síntoma y no hay mucha enfermedad, como sabemos que la enfermedad hoy por hoy no se cura, se puede hacer actitud expectante, vigilar a los pacientes, ¿vale? Y esperar, como es una enfermedad que a veces crece y otras veces baja y tal, ver un poco la evolución de la enfermedad. Hay pacientes que aunque tengan ganglios arriba y abajo, pueden estar mucho tiempo sin que eso crezca o le dé síntomas y podemos esperar a iniciar el tratamiento, ¿vale? Siempre los pacientes me preguntan, ¿y no sería mejor tratarme ahora que tengo menos y no esperar a dentro de 5 años que ya tenga un montón de enfermedad y tal? Pues eso no tiene impacto en la supervivencia, ¿vale? O sea, que por tratar más tarde no vas a responder menos, o sea, sino que igual retrasamos el inicio de tratamiento y luego el tiempo que dura esa respuesta va a ser igual, ¿vale? Lo que pasa es que eso es muy duro para los pacientes. Esa actitud vigilante y tal es terrible, claro, es muy fácil decirla como médico sentada en esa silla, pero también me puedo imaginar qué es lo que es sentarte en la otra silla, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí hay que negociar también, ¿vale? Yo creo que los pacientes, si tú les explicas todo esto bien y tal, lo entienden y lo aceptan y aprenden a convivir. Es verdad que el cáncer, pues ¿no? Da respeto a todos y no es lo mismo que te diagnostiquen una enfermedad reumatológica o tal que un cáncer y no hacer nada. Y eso, bueno, pues es difícil y eso requiere mucho soporte. Yo, por ejemplo, lo que les digo a los pacientes es, bueno, pues que haremos revisión pues cada 4 o 6 meses al principio y si vemos que el paciente está estable, pues incluso espaciamos, ¿no?, las visitas. Pero si en algún momento necesitan venir a la consulta, ¿no?, pues para reforzar esto, para ver que yo lo exploro y está todo bien, tal, pues también eso es muy importante, ¿vale? Cuando hacemos esa vigilancia, pues tener la comunicación, ¿no? Y yo creo que los pacientes lo que más quieren es estar con la hematóloga o el hematólogo, que está muy bien el soporte psicológico y tal, pero al final lo que quieres es que el especialista te vea, te explique y te tranquilice, no creo, ¿no? Sí, total. ¿No? Sí, Entonces, bueno, pues a veces igual lo que tenemos que hacer es, pues bueno, más visitas. Yo creo que hay que hacer mucho menos escáner, muchas menos pruebas agresivas, pero hay que ver más a los pacientes y explorar y tal, que es a veces lo que no tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el seguimiento, si un paciente tiene, aunque tenga enfermedad, si está asintomático, hago muy pocas exploraciones, intento no hacer mucho TAC y así, porque al final sé que es desagradable, sé que es radiación y bueno, exploro bien. Es verdad que cuando exploras, no exploras lo que está detrás del esternón y se te puede pasar algo, o la tripa, pero bueno, se puede, ¿no?, pedir una ecografía que no tiene tanta radiación, no es lo mismo que el escáner. Bueno, pues intentarnos si el paciente está bien. Lo que es muy importante es cuando el paciente le pase algo que nos pueda consultar, ¿vale? Entonces, que tenga acceso también a poder llamarnos, ¿no?, a la secretaria, ¿no? A veces los especialistas estamos como, ahí somos unos dioses que estamos alejados de todo. Pues para mí, bueno, sí, para mí es muy importante eso, ¿no? No hacer muchas pruebas, pero cuando os pasa algo, que nos podáis llamar y pedir una cita y veros, ¿no? A veces igual no es nada y es otra cosa, pero por lo menos tener ese acceso, ¿no? Por tanto, bueno, si no hay poca enfermedad, el no tratar a veces menos es más, ¿eh? Y eso es importante, pero hay que trabajarlo. Y entiendo que para vosotros es complicado, ¿no? ¿Vale? Cuando ya lo llegas a asimilar. Ya... Claro, cuando tú te ves bien y cuando pasa un tiempo y no pasa nada y bueno, pues tengo aquí el ganglio y tal, pero estoy súper bien y hago vida normal y no me impacta, ¿no? Cuando el médico te va informando, puedes hablar con él y te va informando de cómo... Claro, pues fundamental. Te va dando, vamos, seguridad técnica de lo que te está ocurriendo. Eso es. Sí, sí. Creo que sabe y te dice, pues bueno, vamos bien y tal. No estamos haciendo el tonto, no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Yo un linfoma agresivo nunca haría eso, porque sé que si el paciente lo trato con más enfermedad, va a costar más que responda. Por tanto, o sea, con los agresivos hay que correr y hay que, o sea, es otra cosa diferente. Esto sabemos que es otro tipo de enfermedad, ¿vale? No sé si habéis visto, a veces ponemos actitud expectante por el paciente no tiene síntomas y no tiene criterios GELF. Criterios GELF son unos criterios que hicieron un estudio los franceses, del grupo del linfoma francés, y vieron que aunque el paciente no tuviera síntomas, cuando ya había bastante enfermedad en el escáner o tal, pues que ese paciente ya iba a tener síntomas pronto y por tanto valía la pena, aunque estuviera asintomático, tratarlo, ¿vale? Entonces, cuando vemos en el escáner pues que hay 3 ganglios de más de 3 centímetros o una zona de más de 7 centímetros o, por supuesto, si está el hueso afecto y eso produce que el resto de las células por falta de espacio bajen, pues las células rojas bajen o las plaquetas o tal, pues hay unos criterios que nos indican que aunque no tenga síntomas hay que tratar al paciente, ¿vale? Esos son los criterios GELF, los grupos del grupo francés que vieron que con estos criterios, aunque no tuviera síntomas, o sea, los iba a tener pasado mañana y era mejor tratar al paciente, ¿vale? Entonces esto también lo seguimos a la hora de decidir si hay que tratar o no a los pacientes, ¿vale? Entonces, un paciente que tenga síntomas o que tenga ya bastante enfermedad por esos criterios, pues ahí sí que hacemos tratamiento, ¿vale? Entonces, una vez de empezar el tratamiento, siempre hacemos un tratamiento al menos de 6 ciclos, ¿vale? Antes se hacían 8, la norma es hacer 6 ciclos de un tratamiento para intentar conseguir la máxima respuesta. Cuanto más limpio se quede el paciente, más durará en general la respuesta, ¿vale? Entonces, no hacemos 2 o 3 ciclos, intentamos ir a 6 siempre, ¿vale?
Por eso lo del estadio, ¿no? Que si el paciente tiene criterios de tratar porque tiene síntomas o mucha enfermedad, no me va a importar tanto si el hueso tiene afectación o no. Por eso a veces no hago biopsia, ¿no? Porque independientemente si ya tiene criterios para tener que tratar, vamos a hacer 6 ciclos, ¿vale? ¿Y cómo se hace ese tratamiento? Bueno, el tratamiento se basa en quimioterapia hoy en día y en un anticuerpo, que es el rituximab. El anticuerpo es una proteína que se pega a los linfocitos y los destruye. Y también... Perdón, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Siempre se combina inmunoquimioterapia, ¿vale? La inmuno es el anticuerpo, que se llama rituximab. Las células esas tienen un marcador, una antena, se llama CD20, ¿vale? Es un anticuerpo que va contra eso y destruye esas células, y también cuando se pega a esas células hace como que el resto del sistema inmunológico del paciente tenga más capacidad de reconocer esa célula y atacarla, ¿vale? La inmunoterapia es eso, la inmunoterapia es como activar el sistema inmune del paciente para que sea capaz de atacar a la enfermedad, ¿vale? Hay un montón de inmunoterapias, pues aquí es este anticuerpo, el rituximab, y luego hay diferentes quimios, ¿vale? Sí. Cada centro hace un poco según el paciente y tal, no es uno mejor que otro, todas son, ¿no? Lo que hay que es adaptar al tipo de paciente, ¿vale? Entonces, normalmente hacemos rituximab y luego hay un esquema que se llama CVP con 3 medicamentos, ciclofosfamida, vincristina, prednisona. Luego hay otro que es CHOP, que es como CVP, pero con una antraciclina, un fármaco rojo asqueroso, ¿no? Que os sienta fatal y que hace que se caiga el pelo y que, ¿no? que se sufre mucho con eso y que da mucha fatiga, ¿no? Los pacientes cuentan, ¿no? Pues que, o sea, duermo muy bien, pero a la mañana siguiente es que tengo un cansancio que es como si me hubiera pasado un camión, no me levantaría. Eso produce la antraciclina, ¿vale? Y hace que se caiga el pelo, ¿vale? Eso, el RCVP y el R-CHOP se ponen cada 3 semanas en un hospital de día por vena y normalmente hacemos 6 ciclos, ¿vale? Y luego hay otro tratamiento que es bendamustina, que también se pone cada 4 semanas. La ventaja es que no se cae el pelo, ¿vale? Pero es bastante inmunosupresor y favorece un poco igual el tener más infecciones, ¿no? Por ejemplo, en la época de COVID y así dejamos de hacer bendamustina porque nos daba mucho miedo que los pacientes cuando se cogían COVID que se pudieran poner muy malos, ¿vale? Entonces, bendamustina, sí, es muy eficaz, ¿vale? Entonces, ahí no hay uno mejor que otros. A veces, ¿no? Hay que individualizar, también hay que, no sé, yo a veces, si no tengo claro uno u otro, no le veo mucha ventaja, pues, ¿no? La caída de pelo es terrible ¿no? Sobre todo para las mujeres, los hombres, ¿no? Hay mucha más gente rapada y no llama tanto la atención, pero o sea, no sé, es un tema importante. Si es similar y para si la persona, ¿no? Le supone mucho, pues a veces opto por hacer bendamustina en vez del CHOP, ¿vale? El CHOP tiene también cierto daño cardiovascular. Si es una paciente que ha tenido algo cardíaco previo, pues igual decido no poner la antraciclina, que es un medicamento, ¿no? que puede dar daño cardiovascular y tal. Bueno, es un poco individualizar, ¿no? No hay uno mejor que el otro. De hecho, a veces hay como escuelas, ¿no? Nosotros hacemos todos R-CHOP, o sea, todos los esquemas son eficaces y buenos, y no se trata, yo soy del Real Madrid y del Athletic y eso no es ciencia, ¿vale? O sea, todo es defendible y es bueno, ¿vale? Bueno, entonces hacemos una inducción de 6 ciclos, hacemos una valoración de la respuesta, ¿vale? Normalmente se repite el PET para ver que el paciente ha entrado en respuesta. Si no hay ninguna enfermedad, decimos remisión completa, ¿vale? Remisión completa es que no se ve la enfermedad, no quiere decir que la persona esté curada, ¿vale? No vemos enfermedad. En algunos linfomas agresivos, cuando ya no ves enfermedad un par de años, eso es sinónimo de que te has curado, pero hay que esperar. En el folicular, desgraciadamente, o sea, hay algún paciente que se puede llegar a curar, pero lo normal es que la respuesta esa dure una mediana, más o menos al 50% de las personas les dura 10 años o más, ¿vale? Hay algunos que un poco menos y otros que más, ¿vale? O sea que las expectativas son muy buenas, ¿vale? Pues una vez que hemos conseguido eso, sí que solemos hacer también un tratamiento de mantenimiento. Hubo un estudio que lo que compararon es cuando terminas el tratamiento que se llama de inducción de 6 ciclos de quimioterapia, se hizo un estudio. Algunos pacientes recibieron un mantenimiento solo con el anticuerpo, con rituximab, se ponía durante 2 años, ¿vale? Una dosis cada 2 meses, y otros no recibían mantenimiento, y se vio que el mantenimiento con rituximab
retrasa el tiempo hasta la recaída, ¿vale? Y por eso hacemos mantenimiento. Hay sitios que no hacen, ¿vale? Porque realmente los pacientes, aunque retrasas la recaída, los puedes rescatar y eso no impacta un poco en la supervivencia, pero lo normal es que hagamos mantenimiento para intentar retrasar la recaída. Perdona, pero que el rituximab os ha dado vosotros problema porque a mí me hizo reacción y estuve un mes ingresada con unas desllagas y de cosas que me lo tuvieron que retirar. Sí, eso es. Ahí, a ver, el anticuerpo lo normal es que se tolere bien, ¿vale? Pero todo lo que hacemos tiene su riesgo. Y de repente hay un paciente que te hace una reacción terrible, que no se puede poner. Lo tuvieron que retirar. Eso es. Hay otros pacientes, el anticuerpo se pone 2 años con la idea de si queda alguna célula que no seamos capaces de detectar, como para limpiar más en profundidad, ¿vale? Pero también, o sea, ese anticuerpo va frente a las células del linfoma, si queda alguna, y también frente a los linfocitos B, porque también tienen el CD20, esa señal. Entonces sí que baja también los linfocitos B de la persona. Y los linfocitos son muy importantes para producir anticuerpos. Entonces, esas personas tienen menos anticuerpos frente a infecciones y a veces pueden tener durante el mantenimiento infecciones también de repetición, que te cojas 4 catarros, una neumonía, ¿vale? En esos casos no vale la pena poner el mantenimiento. O sea, se pone el mantenimiento siempre y cuando no hacemos daño a la persona. Pero si no le sienta bien, hace una reacción, o se 4 catarros ese invierno, igual es mejor estar sin mantenimiento, aunque te vaya a durar un poco menos, pero el paciente tiene que estar bien. Yo que estuve en un ensayo clínico de Rocha, me metí en un ensayo clínico, yo quería meterme en un ensayo clínico. Sí. Y lo tuvieron que suspender porque ellos tienen su pauta. Sí. Al meterme un mes que estuve ingresada, eso se paró. Y sí que me dieron rituximab, pero solamente por vena muy despacio. Ajá, porque el subcutáneo me ponía fatal. Sí, bueno, entonces pues, era por pues eso. esto, ¿eh? Vale, entonces yo a veces con los pacientes, no sé, sois muy listos y o sea, sabéis que el tratamiento, por ejemplo, el llevarlo bien, que no haya retrasos, eso impacta en la respuesta. O sea, si por lo que sea tienes que retrasar por toxicidad o porque te coges una infección, o sea, a ver, se hace lo que se puede, el paciente tampoco, bueno, pues a veces te infectas de una gripe, no pasa nada, pero los retrasos no son buenos a veces puede impactar en que responda peor el paciente. Entonces ahí os ponéis nerviosos y nosotros también. El mantenimiento no pasa nada, yo les digo, esto es para por si acaso. De hecho, en Estados Unidos no lo hacen porque realmente, aunque recaiga el paciente antes, se puede rescatar bien y hay segundos tratamientos. Por tanto, no vamos a poner un mantenimiento perjudicando a alguien, produciéndole infecciones, tal. O sea, tranquilo o tranquila, no pasa nada, te lo quitamos y fuera, ¿vale? No, a mí me vino bien, porque como fue tanta la infección, luego lo que era linfoma desapareció entero. Ya, sí, bueno, Dijo, que hay que adaptarle un poco, ¿no? No lo hemos cargado todo. Ya, eso es. Bueno, pues esto es un poco el tratamiento que hacemos, ¿vale? En los localizados pocos radioterapia, en los avanzados asintomático, poca enfermedad, no hacer es importante, actitud de vigilancia y si hay síntomas o no. Síntomas a veces es, aunque el paciente no tenga mucha enfermedad, pues que tienes la mala suerte de que las amígdalas, el tejido que hay ahí, la puerta de entrada de la boca, ahí hay unas amígdalas que están llenas de linfocitos. Hay algún paciente que no tiene mucha enfermedad, pero tiene la amígdala que le va a explotar. Ahí no le vamos a dejar así, hay que tratar. O, aunque no tenga mucha enfermedad, que tiene un ganglio que le comprime la salida del riñón y produce dolor, pues ahí también hay que tratar, ¿no? A veces también con poca enfermedad tenemos que tratar. Si tratamos, siempre hacemos tratamientos 6 ciclos para conseguir la máxima respuesta y luego el mantenimiento, ¿vale? Y con eso la mayoría de los pacientes, pues, ¿no? Salen adelante y bueno. ¿Y qué pasa cuando el paciente recae? ¿Vale? El paciente recae y a veces puede recaer con un mini ganglio. Ahí se puede volver a hacer actitud expectante. Si el paciente está asintomático, tiene poca enfermedad, también se puede volver a vigilar. Normalmente cuando se recae, el tiempo de vigilancia suele ser más corto porque ya aparecen esas células y va a ir más rápido, pero también se puede hacer, ¿vale? Y en la recaída se puede volver a hacer otra vez rituximab con otra combinación, pues si el que ha llevado R-Venda puede hacer RCVP o R-CHOP. Ahora estamos haciendo también bastante
rituximab con lenalidomida. Es un medicamento oral y que también, o sea, es bastante llevadero y es interesante en la segunda línea. Y es poner el rituximab por vena y se toma 21 días pastilla de lenalidomida durante un año. Y es bastante interesante porque no tiene mucha toxicidad y es bastante eficaz, ¿vale? O sea, esto es un poco como con fármacos nuevos, ¿vale? Trasplante, estamos haciendo poco, antes hacíamos bastante trasplante autólogo también, con las propias células del paciente. El trasplante autólogo es sacar tus células madre, congelarlas, y eso te permite ponerle una quimio más fuerte de lo normal para limpiar la enfermedad, que también se carga la fábrica de la sangre, pero como previamente la has recogido, se la vuelves a poner al paciente. O sea, es como una técnica para poner quimiodosis más altas. Esto hacíamos antes, pero ahora estamos haciendo muy poco, porque ahora hay muchas opciones más de tratamiento para el folicular y a veces si machacamos mucho al paciente, luego en el futuro igual los otros tratamientos no pueden funcionar muy bien, ¿vale? Entonces ahora... Ahora no lo estáis haciendo. En folicular poco. Sí, porque hay muchas opciones de tratamiento ahora. Antes no las había, entonces hacíamos trasplante autólogo. Esto va mejorando y evolucionando. Entonces ahora nos parece muy agresivo y que puede luego igual condicionar los siguientes tratamientos, ¿vale? Que son tratamientos de inmunoterapia, lo que he comentado. Se basan en el sistema inmune del paciente, como reforzarlo para que vaya contra la enfermedad. Pues si machacamos mucho con un trasplante al paciente, hombre, si le hacemos un trasplante autólogo y recae a los muchos años, ya el paciente está recuperado, pero si recae pronto el trasplante, a veces luego el resto de inmunoterapias no funcionan, ¿vale? Entonces estamos haciendo menos. Entonces, ¿qué tratamientos ahora súper modernos hay para las recaídas? Una vez que el paciente ha recibido 2 líneas, a partir de la tercera línea, pues ahora hay unos anticuerpos que se llaman biespecíficos, que es una pasada, ¿vale? El anticuerpo biespecífico es un anticuerpo que lo que hace es, tiene como una pata que se fija a los linfocitos T y otra pata que se fija a las células del linfoma. Es como si acercara el anticuerpo en la célula del linfoma a un linfocito T del paciente, de los linfocitos que nos defienden también, ¿vale? Y lo que hace es como hacer que ese linfocito ponga en marcha toda la maquinaria para atacar a la célula del linfoma, ¿vale? Es como una bisagra, o sea que une a la célula del tumor, que igual el linfocito T no tiene suficiente fuerza para atacarlo, pues lo aproxima y le enseña, ¿no? La célula pega la célula tumoral al linfocito T y hace que lo pueda reconocer y atacar, ¿vale? Es impresionante, ¿vale? Ya hay un anticuerpo en España aprobado en tercera línea, que se llama mosunetuzumab y que con unos resultados impresionantes. En tercera línea, que es En tercera. El paciente ha tenido que recibir previamente 2 líneas, por eso estamos haciendo mucho inmunoquimio, luego lenalidomida, que es bastante interesante y no ataca mucho a los linfocitos T para mantenerlos como fuertes y que luego si ese paciente va a requerir la tercera línea es súper buena, ¿vale? Porque para esto los linfocitos T tienen que estar fuertes del paciente y si los machacamos mucho, pues a veces igual estas terapias no son tan eficaces. Y eso se está haciendo en general en todos los hospitales de España. Sí. ¿Cómo has dicho que se llama? Mosunetuzumab, Mosu. Pero eso es tras 2 líneas previas. Es como que lo que tenemos previamente es muy bueno. Y los pacientes, con la primera línea, el paciente puede estar 10 años o más. Por tanto, en la segunda hacemos otra y esto es en tercera. ¿Y se llama Mosunetuzumab. Son anticuerpos biespecíficos que une la célula tumoral y el linfocito B. Es una pasada. Y si esto va tan bien, perdóname, Sí. si es tercera línea, Que se adelante. se ponga en segundo lugar porque... Están los estudios en marcha. Está, porque si en ensayos. segundo lugar te Sí. ponen el Claro. stick, se te cae el pelo y todas esas Sí, cosas, sí. aunque te cure y vaya Sí. bien, pero si esto es tan Sí. estupendo... A ver, al final, esto que se ha demostrado tan eficaz en tercera línea, lo que con medio de los ensayos se está intentando adelantar a líneas, porque aparte es importante que el sistema inmune no esté muy machacado del paciente, porque depende de eso, es como fortalecer a tus linfocitos T para que ataquen a la enfermedad. Por tanto, y hay ensayos hay ensayos, por ejemplo, con mosunetuzumab, este anticuerpo biespecífico con lenalidomida, por ejemplo, y que yo creo que se adelantarán las líneas. Yo he hecho un tratamiento, enfermedad, tratamiento, y entonces yo tengo
una inmunodeficiencia, tengo las Tocados. globulinas Claro. G bajitas, siempre Sí. bajitas, Sí. bajitas, aún teniendo linfocitos normales. Sí. Bueno, Y esto luego dice, estarán un poco tontos estos linfocitos que no producen anticuerpos, ese sí. anticuerpo Es muy que habitual, eso es muy Sí. habitual. Vemos, o sea, es tan eficaz el tratamiento de primera línea que, o sea, claro, la quimio va para los linfocitos B de la enfermedad, pero también para los normales. Yo tengo pacientes 8 años después que siguen teniendo la producción de anticuerpos baja. Bueno, si no se infectan no pasa nada. Si hay infecciones de repetición, a veces podemos poner anticuerpos también, ¿vale? yo no lo tengo. Bueno, y luego otra terapia brutal son las células CAR, ¿vale? Las cartas, Sí. ¿no? Las CAR-T en España se han aprobado en cuarta línea, ¿vale? O sea, tú puedes llevar un biespecífico y luego un CAR. ¿Y en qué consiste exactamente? El CAR es una pasada. Es que es muy milagroso, ¿eh? Estamos utilizando en otros linfomas, en folicular se acaba de aprobar en España, pero muy restringido, es un poco pena. Porque el ensayo que había era a partir de tercera línea y el Ministerio ha hecho una indicación muy restrictiva, solo en cuarta línea y en pacientes que recaen en los 24 primeros meses tras la primera línea. O sea, pacientes que responden muy mal a la quimio y luego en cuarta línea le puedas poner esto. Bueno, esto espero que cambiará. Entonces, ¿qué hacemos para el CAR? Sacamos los linfocitos, la enfermedad se genera en los B, ¿vale? Entonces, nosotros sacamos mediante una máquina de aféresis, enchufando al paciente a una máquina que selecciona los linfocitos T de la persona, de la persona paciente, se sacan esos linfocitos T y a esos linfocitos se les pone un receptor como una antena y una activación que sea capaz de reconocer a la enfermedad de una forma bestial. Es como el linfocito que no tuviera fuerza y hacer un super linfocito frente al linfoma, ¿vale? Entonces, los linfocitos T los sacamos, los mandamos, en este momento estamos haciendo, se mandan a una planta a Holanda, le ponen esa antena, el receptor ese que se llama CD19 frente al linfoma, nos lo devuelven en una bolsita congelada y se le pone esa bolsita al paciente y ese linfocito se activa y es capaz de erradicar la enfermedad. Y la tasa de respuesta es espectacular. De hecho, no se sabe, hace falta más seguimiento, pero incluso algunos pacientes que se pudieran curar. ¿Sí? Sí, o sea, ya hay seguimiento de 5 años, pacientes que responden y mantienen, como en folicular vemos recaídas muy tardías, pues hay como esa, ¿no? Un poco una actitud como expectante de ver si realmente hay, incluso pudiéramos curar a algunos pacientes, ¿vale? Entonces, los CARs ahora están en cuarta línea, pero yo creo que también se aprobarán. Sí, es una maravilla para los pacientes. Entonces, bueno, pues esto es la suerte de vivir, ¿no? En un país también con un sistema público, que lo tenemos que cuidar todos. Pero con mucho cuidado. Yo pago mis impuestos con mucha... ¿no? Cuando pienso, qué bien que se puede hacer un CAR que vale 200.000 euros. ¿Cuánto? Sí, pero que se lo podamos poner al que lo necesite, exactamente, ¿vale? sí. Si yo no lo voy a necesitar, fantástico, pero para todo el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, esto es nuestro gran sistema, ¿no? Que bueno, también tiene sus déficits, pero es Tenemos que brutal. luchar para que Hombre, siga así. esto es que, a ver, cada muy bien. En Estados Unidos se le pone a los ricachones, los que tienen, y la gente de la calle no tiene estas opciones. Y aquí tenemos un sistema, ¿no? que lo tenemos que cuidar, ¿eh? Y tenemos, ¿no? Son muy conscientes. médico del sistema ¿Ah, sí? público, Ah. sí, lo fui porque Sí, bueno, pues qué suerte, ¿no? Que podamos hacer un CAR que vale 300.000 euros al que lo necesite y lo Que haya paguemos entre médicos tan todos. buenos como vosotros. Ya. Eso es fundamental. Yo creo en esto, ¿no? O sea que, Sí. bueno, no sé si tenéis preguntas o sí. Creo que te has dicho, pero no me acuerdo, la primera y segunda línea entonces de tratamiento, te has dicho que Primera línea sería rituximab con diferentes quimios, CVP, CHOP o venda, o sea, no es uno mejor que otro, y mantenimiento. Y en la recaída podríamos hacer también, si un paciente ha llevado R-CHOP, hacer R-venda, por ejemplo, cambiar, o R-lena también, ¿vale? Que es rituximab con lenalidomida oral, que tiene muy buenos datos, se pone 6 meses de rituximab y 1 año de lenalidomida. Y los datos son muy buenos y la lenalidomida también, por el mecanismo de acción,
no ataca tanto al sistema inmunológico. Entonces ya estamos pensando en la tercera línea que va a necesitar y que lo que hagamos en la segunda no deteriore mucho el sistema inmune para que luego, ¿no?, pues podamos poner, por ejemplo, un biespecífico, que los resultados son fantásticos, ¿vale? El biespecífico también es un tratamiento finito, o sea, son 15 meses de tratamiento, es muy interesante y se tolera súper bien, sí. O sea, que no sería, si se recae, no sería como el mismo tratamiento que ya... Normalmente cambiamos, sí. Bueno, antes, si has hecho RCVP, pues haces otra quimio, o RLN estamos haciendo mucho, y luego en tercera sería el biespecífico, que es espectacular también. Son pacientes muy caros, pero bueno, pues tenemos esa suerte, ¿no?, de que más necesite que se los podamos poner. Y bueno, se acaba de probar, mosunetuzumab y vendrán otros biespecíficos, sí. Y bueno, pues habrá mucha esperanza. Y por eso también lo de la actitud expectante tiene sentido siempre. Si no va a impactar en el pronóstico de la persona, el código deontológico primero es no hacer mal a la persona, ¿no? Por hacer más no es mejor, ¿no? Entonces, por una parte porque no impacta en la supervivencia y porque mientras tanto van saliendo tratamientos nuevos, mejores. Por tanto, ¿no? Hasta ahora hacíamos unas cosas que muy bien, eso ha salvado a mucha gente y tal, pero por suerte ahora estamos en otro momento y bueno, y si podemos no hacer trasplante autólogo porque es súper agresivo para el paciente, porque hay otras opciones, pues bienvenido. Antes hacíamos y con eso, gracias a eso, muchos pacientes les ha ido muy bien. Pero bueno, siempre valorar, ¿no?, el riesgo y beneficio, ¿no? Y bueno, si hay cosas mejores ahora, pues muy bueno para los pacientes, ¿no? Mira, yo te quería preguntar, ¿el LDH siempre es un parámetro importante que da la Sí, pauta hacemos... o falla? El LDH es muy sensible, o sea, cuando es negativo no hay mucha enfermedad, positivo lo puede dar muchas cosas. Si tú tienes una infección respiratoria, el LDH puede aumentar, entonces a veces nos aparece y yo no le doy importancia, quiero ver la tendencia, ¿vale? Siempre les digo, a ver, relax, o sea, no os preocupéis porque hay mucho falso positivo. La LDH se origina en los linfocitos y otros tejidos, el hígado también, o sea que a veces no solo es porque aumenta por la enfermedad, hay otros motivos también, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, no hay, eso también te da tranquilidad. El positivo no siempre es enfermedad, hay mucho falso positivo. Y la albúmina que has puesto ahí, porque es importante. Aparecía por ahí, ¿no? Bueno, pedimos un poco para ver el estado nutricional de la persona y tal, pero sin más. Dentro de la analítica no, sí. Es muy raro que un paciente venga malnutrido con un linfoma, ¿no? O sea, bueno, los pacientes mayores que comen mal y así, pero no suele ser normal la albúmina, ¿eh? Sí. Bueno, pues ha sido estupenda la explicación. Gracias. Ha sido magistral.